Comentario de Primera de Samuel capítulo 23. Dios te protegerá y no te abandonará. Versículo 1. Keila. Un pueblo que estaba a 4 kilómetros al sur de Adulam, situado en las laderas rocosas del Wadi Es-Sur, de donde éste emerge del distrito montañoso y entra en la llanura de Ela. Keila estaba a 14,4 kilómetros del baluarte filisteo de Gat. Ahora se conoce como Kir Betil. Eras. Estaba entrando el verano pues se había cosechado y trillado el grano, y los áureos montones esperaban la distribución. La mayor parte de este trabajo se hacía en forma colectiva. Se tomaban en cuenta 3 factores para la selección de estas eras. Primero, la necesidad de una superficie llana, preferentemente roca. Segundo, la necesidad de un lugar lo suficientemente alto como para permitir que una buena brisa se llevara el tamo. Tercero, la conveniencia de una ubicación tan céntrica en la comunidad como fuera posible. Ver Primera de Crónicas 21, 18 al 26. Versículo 2. David consultó. Algunos consideran esto como una prueba de que Abiatar estaba con David y que la consulta fue hecha por medio de los Urim y del Tumim, ver versículo 9. Aunque el texto no menciona la manera en que se hizo la consulta. Pero el versículo 6 parece implicar que Abiatar no alcanzó a David hasta que éste estuvo en Keila. Sin embargo, antes de esto, Gad, el vidente, estuvo con David, capítulo 22, 5. En ese tiempo, normalmente se consultaba a Dios por medio de un vidente, capítulo 9, 9. De modo que fácilmente David podría haber procurado la dirección de Dios mediante Gad. Versículo 3. En Judá estamos con miedo. Si los hombres de David se hubieran dejado ver en ese tiempo, habrían corrido el peligro de ser reconocidos al punto. Tan pronto como Saúl hubiese descubierto su escondite, habría enviado una tropa contra ellos. Estando en peligro su vida entre su propia tribu, vacilaron en hacer frente a un poderoso enemigo extranjero. Con gusto habrían defendido a Israel contra los ataques sin motivo de sus enemigos, pero, ¿cuánto bien podían hacer estos así llamados proscritos en pueblos que debían ser leales a la corona y que naturalmente se esperaría que ayudaran al rey apresando a sus oponentes? A pesar de la debilidad de Saúl, la mayoría del pueblo era obediente a la corona. David y sus consejeros estaban en un verdadero dilema, y pensaron que lo único prudente que podían hacer era presentar su problema ante el Señor. Versículo 4. Desciende. Dios se agrada cuando sus hijos consultan su divina voluntad. Mientras más frecuentemente hagan esto, más confianza tendrán en que Dios los sacará de su dificultad. Dios estaba fortaleciendo a Israel para que reprimiera las depredaciones de los filisteos. Si David hubiese tomado una parte activa en esto, podría haber ganado el favor del pueblo, el cual sabía que la política de David era la de fortalecer el reino y no fomentar una revolución contra él. Versículo 5. Fue a Keila. El consentimiento de los hombres para seguir la conducción divina indica que durante los meses de relación con David, éste los había convencido de que primero necesitaban definir cuál era la voluntad de Dios, y después proseguir sin temor, confiando en que el cielo les abriría el camino. La misma cuidadosa investigación de la voluntad de Dios acerca de cada acto y proceder debiera caracterizar la conducta de los cristianos de hoy día. Keila era un pueblo amurallado, versículo 7, pero sus inexpertos habitantes no podían competir con los experimentados soldados de Filistea. Saúl estaba a muchos kilómetros de distancia, pero cerca se hallaban David y sus hombres. La acción inmediata de estos derrotó a los sorprendidos filisteos. Se llevó sus ganados. Tal vez los derrotados filisteos fueron expulsados hasta tan lejos dentro de su propio territorio, que David pudo obtener una indemnización por el daño hecho, o el ganado consistía en los bueyes que los filisteos habían llevado para transportar el grano en carretas. No se nos dice cuánto del botín dio David a Keila y cuánto guardó para sus hombres. Varios centenares de hombres necesitaban muchas provisiones. Versículo 6. Abiatar. Parece que el sobreviviente de Nob se encontró con David en Keila y le dio la noticia de la matanza, capítulo 22, 20 y 21. Aunque algunos han entendido que la expresión, a Keila, corresponde con la forma verbal que sigue, descendió, generalmente se considera que la frase significa que Abiatar se encontró primero con David en Keila. Versículo 7. Se ha encerrado. Es evidente que David quedó suficiente tiempo en Keila como para que Saúl pensara que por fin lo había atrapado. Versículo 8. Poner sitio a David. Es probable que Saúl estuviera convencido de que Dios lo guiaba en su lucha contra David. Un hombre puede pensar el mal por tanto tiempo, que éste se convierte en bien ante sus ojos,
y a conciencia puede estar realizando los pensamientos y las intenciones de su corazón. Por ejemplo, Coré estaba convencido de que Dios lo había nombrado para presidir la rebelión contra Moisés. María creía estar en lo correcto cuando censuró a la esposa de Moisés, y es evidente que Joacim, sin ningún remordimiento, rehusó aceptar la profecía de Jeremías acerca del cautiverio babilónico de Israel, y quemó el rollo profético, Jeremías 36, 22 al 30. Por el contrario, David anhelaba mantener injusticia y la dignidad de su pueblo ante las tribus circunvecinas, y también ayudar a cualquiera en Israel que pudiera estar sufriendo alguna desgracia. No se sublevó contra Saúl al ganar la simpatía de los miembros de su propia tribu. Tampoco luchaba, como lo estaban haciendo los filisteos, en procura de un botín obtenible mediante incursiones en los distritos vecinos. Versículo 9. El efod. Por su crimen contra los sacerdotes, Saúl se había privado de los beneficios de los Urim y del Tumim, si era que en verdad el Señor se había comunicado con él por ese medio desde que fue rechazado, ver capítulo 28, 6. No recibiendo más mensajes divinos, aquietaba su conciencia. Culpable viendo en cada oportunidad una revelación divina para él, en armonía con los anhelos de su mente enferma. Mediante la divina providencia, y sin duda debido a la fidelidad de David para acatar la voluntad de Dios, llegó hasta el efod que Saúl había perdido. Las escrituras no dicen exactamente cómo respondieron los Urim y el Tumim a la consulta. Este silencio ha creado mucha especulación entre los rabinos. El Talmud babilónico afirma que el oráculo era llamado Urim porque añadía explicaciones a sus afirmaciones, era llamado Tumim porque sus declaraciones siempre eran completas. La tradición afirmaba que esas piedras eran las mismas en que estaban inscritos los nombres de las 12 tribus y que las letras necesarias para deletrear la respuesta sobresalían como las de una moneda. Las letras que forman los nombres de las 12 tribus no constituían todo el alfabeto hebreo, pero la tradición les añade los nombres, Abraham, Isaac, Jacob, y tribus de Jesurún, Talmud, Yoma 73a, b. Dice Josefo, mediante esas 12 piedras que el sumo sacerdote llevaba en el pecho y que estaban insertadas en su pectoral, Dios declaraba de antemano cuando saldrían victoriosos en una batalla, pues un esplendor tan intenso refulgía de ellas antes de que el ejército comenzara la marcha, que todo el pueblo comprendía que Dios estaba presente para prestarle ayuda. Antigüedades 3. 8, 9. Sin embargo, los Urim y el Tumim no eran las 12 piedras del pectoral sino 2 piedras de gran brillo, una a cada lado del pectoral. La aprobación era indicada por una luz que rodeaba la piedra de la derecha, y la desaprobación por una sombra sobre la piedra de la izquierda, ver Patriarcas y Profetas página 364. Las respuestas correspondientes a los Urim y al Tumim no siempre eran el equivalente de sí o no, ver Jueces 1, 2, 20, 18, Primera de Samuel 23, 11 y 12, pero es posible que el sacerdote diera una respuesta en forma de una declaración breve para contestar a una serie de preguntas. Versículo 10. Destruir la ciudad. Sin duda los habitantes de Keila estaban agradecidísimos por la ayuda de David, y quizá por el momento no pensaron en futuras complicaciones. En vez de permanecer en el bosque de Aret, David halló la ciudad abierta para él y sus hombres, y sin duda la población hizo todo lo posible para suplir las necesidades de ese gran grupo. Pero las noticias viajan rápidamente, y no pasó mucho antes de que se notificara a Saúl de los detalles del encuentro con los filisteos, y el cariz de la situación cambió súbitamente. Los de Keila se dieron cuenta de que se verían forzados a decidir, por un lado, entre la lealtad a Saúl con la consiguiente retención de su estado legal en Israel, y por otro lado, el inevitable rechazo de Saúl por ser amistosos con el proscrito David, con la consiguiente destrucción de su ciudad. David reveló previsión al anticipar una situación tal, pero con toda su larga experiencia no sabía qué camino tomar. Había ido a Aret guiado por la dirección divina presosamente cuando se necesitaba su presencia para salvar a Keila. Sin embargo, sabía que si quedaba dentro de las murallas, actuaría contra el ungido del Señor e iniciaría una revolución civil contra la cual se rebelaba desde lo más íntimo del alma. Versículo 12. Os entregarán Dios no a David para que saliera de Keila como le había dado instrucciones de que luchara poco tiempo antes. David quedó librado al uso de su propio juicio después de saber lo que sucedería. Mostró sus buenas condiciones de caudillo al no pensar tanto en su propia seguridad como en la de toda la comunidad. Dios había proporcionado a Saúl la misma dirección divina en los comienzos de su carrera. Saúl rechazó el consejo de Dios, David lo aprovechó y fue de victoria en victoria. David se retiró sin ruido de Keila y sus hombres lo siguieron sin vacilaciones. Día tras día cada nueva experiencia lo reanimaba y aumentaba la confianza de sus hombres en él como líder. Versículo 14.
Zif. Un pueblo en una meseta a 6 kilómetros al sureste de Hebrón. Hebrón está al oeste de dos montañas de 915 metros de altura. Un profundo wadi está entre esas dos colinas. En la bajada de la colina oriental hacia el Mar Muerto comienza el desierto de Zif, que se extiende hacia el este por varios kilómetros. Este distrito es un desierto árido y calcinado, lleno de wadis profundos que ofrecen excelentes escondites. Los lugares fuertes, o fortalezas, eran miradores que dominaban extensas zonas del país y estaban lo bastante cerca como para que fuera imposible que alguien atravesara esa sección sin ser advertido. Tal vez David colocó a sus hombres en varios puntos estratégicos, y cada día recibía información acerca de la ubicación de las fuerzas de Saúl. Casi era imposible obtener agua y alimentos. Versículo 15. Ores. Algunos han ubicado este lugar a 2,8 kilómetros al sur del pueblo de Zif, sobre la ruta principal de Hebrón a En-Gadi. Quizá David llegó aquí en busca de alimento y agua. Versículo 16. Vino a David. Jonatán halló algún medio para convenir un encuentro con David. Quizá algunos de los soldados enviados en esas patrullas de exploradores informaron a Jonatán de algo que no dijeron a Saúl. Si fue así, David debe haber quedado convencido de que muchos le tenían simpatía. Necesitaba ser reanimado por una visita tal. Aunque el sobrescrito del Salmo 11 no indica el tiempo cuando fue compuesto, su tono de confianza ha inducido a algunos a creer que, después de la visita de Jonatán, David expresó en las líneas de ese salmo su confianza en las ayudas oportunas del Señor. Ver Salmo 11, Patriarcas y Profetas, página 716. Versículo 19. Los de Zif. El hebreo no usa aquí el artículo definido. Por lo tanto, la frase bien podría traducirse mejor, algunos de Zif. Esto sugiere que no todos procuraron traicionar a David. Cuando David oyó que había sido traicionado, compuso el Salmo 54. Collado de Aquila. No se conoce la ubicación exacta de esta colina. Algunos la han identificado con una larga cadena gredosa de piedra caliza que va desde el desierto de Zif hacia el Mar Muerto. Versículo 24. Maón. Un pueblo a 12,8 kilómetros al sur de Zif. El desierto de Maón está al este del pueblo que se extiende hacia el Mar Muerto. El sitio se conoce ahora como Telmatn. Versículo 28. Sela Amalekot. Literalmente, la peña de las divisiones. Según Koundé, entre el cerro de El Kola, la antigua colina de Aquila, y en las proximidades de Maón hay un gran barranco llamado Valle de Rocas, un precipicio angosto pero profundo, que solo se puede salvar dando un rodeo de muchos kilómetros, de modo que Saúl podría haber tenido a David al alcance de su mirada, y sin embargo estaba incapacitado para dar alcance a su enemigo, y ahora se aplica el nombre de Malaquía a esta, peña de las divisiones, palabra muy similar al hebreo Malekot. Las proximidades están hendidas por muchos lechos torrentosos, pero no hay otro lugar cerca de Maón donde puedan encontrarse tales riscos como los que se infieren de la palabra Sela. Por lo tanto, me parece bastante seguro considerar que este precipicio fue el escenario de la maravillosa huida de David, debida a una súbita invasión de los filisteos, que puso fin a la historia de sus difíciles huidas en la zona meridional del país. Tent Work, tomo 2, página 91. Comentario bíblico adventista del libro Primera de Samuel capítulo 23.